Si Cristo viniera este mismo día, ¿tú estarías seguro de que Él te recibiría en su gloria? Todos nosotros los cristianos, los creyentes, nos hemos hecho alguna o algunas veces esta pregunta. Y si tú, amado cristiano, no la has hecho, es una buena oportunidad para que la hagas, hermano, porque es de suma importancia. Esto trasciende. ¿Cómo sé que yo he sido uno de los elegidos para heredar la vida eterna? Es decir, ¿cómo es que yo sé que he sido predestinado para vida? Este párrafo 3, hermanos, nos presenta por lo menos dos razones por las cuales nosotros debemos recibir esta doctrina de la predestinación y estar seguros de que somos unos de los elegidos. En primer lugar, hermanos, la predestinación debe ser recibida porque esta es una enseñanza de las Escrituras, es una enseñanza bíblica. Pero también porque esta doctrina de la predestinación es de grande bendición para nuestras almas, si la comprendemos correctamente. Hermanos, si ustedes recuerdan, hemos tratado el tema del decreto de Dios, que tiene que ver con todo aquello que Dios ha ordenado, todo aquello que Dios ha determinado en todas las cosas que existen, en la creación, en la providencia, en cuanto a la salvación, en cuanto al destino de todas las cosas. Y particularmente, después el capítulo nos fue llevando al tema de la predestinación, es decir, a la salvación de las personas. Dios, al ordenar desde la eternidad pasada qué personas serían salvas durante el tiempo en esta tierra. Este decreto también incluye, por supuesto, como hemos dicho, los medios. No solamente Dios ha decretado qué personas serán salvas en el tiempo, sino que también los medios por los cuales esas personas han de heredar la salvación. Ya lo vimos en párrafos pasados. Lo vimos en esa cadena de oro que nos habla la Escritura, ahí en Romanos 8. Cómo es que Dios predestina, cómo es que Dios llama, cómo es que Dios justifica, cómo es que Dios glorifica a las personas. De tal manera, hermanos, que nosotros los cristianos podemos tener plena certeza de que hemos sido predestinados para vida según el decreto soberano, eterno e inmutable de Dios. Hermanos, esta doctrina es sumamente gloriosa, de gran consuelo para los creyentes, siempre y cuando se entienda y se reciba de la manera correcta. Siempre y cuando esta doctrina de la predestinación y del decreto soberano de Dios se reciba y se entienda con prudencia, con sumo cuidado. Así lo dice, hermanos, el párrafo 7, si tienen sus confesiones, párrafo 7, capítulo 3, que dice: la doctrina de este profundo misterio de la predestinación debe ser tratada con especial prudencia y cuidado, para que los hombres que estén prestando atención a la voluntad de Dios revelada en su palabra y estén rindiendo obediencia a esta, puedan, por la certeza de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. Así, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios.
y de humildad, diligencia y abundante consuelo para todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Hermanos, este párrafo inicia con una exhortación bíblica. Una exhortación bíblica, porque nosotros ya hemos visto en estudios pasados, a través de las citas bíblicas que tiene allí el capítulo, cómo la doctrina de la predestinación es una enseñanza bíblica, es una doctrina que se encuentra contenida en las Santas Escrituras. Y por lo tanto, hermanos, esta doctrina de la predestinación está en la voluntad revelada de Dios, para que nosotros la creamos, la confesemos, la enseñemos a los demás. Pero además, hermanos, de que esta es una enseñanza bíblica, que está en la voluntad revelada de Dios, en su santa palabra, para que nosotros la recibamos como tal, como la palabra de Dios. También nos dice ahí el párrafo que este es un profundo misterio. Así es que aunque en la voluntad revelada de Dios, aunque en la voluntad de precepto de Dios, nosotros debemos de recibirla, estudiarla, creerla, enseñarla, debemos considerar que es un profundo misterio y que por lo tanto corresponde a la voluntad secreta de Dios, a la voluntad de decreto de Dios. Como habíamos visto, hermanos, en el párrafo 5, no es que Dios tenga dos voluntades, Dios tiene solamente una sola voluntad. Pero en esta sola voluntad de Dios se suele hacer una distinción para poder entender cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios ordena cosas en las Escrituras. Habíamos hablado acerca de la voluntad de decreto o la voluntad secreta de Dios, pero también habíamos hablado de la voluntad de precepto o la voluntad revelada de Dios. La voluntad de decreto que le pertenece a su consejo eterno, algo que Él solamente conoce y que decide revelar algunas de las cosas de su voluntad de decreto, que nosotros no podemos conocerlo muchas veces sino hasta que se ejecuta en el tiempo. Yo no puedo saber cuándo voy a morir. En la voluntad de decreto de Dios ya está establecido desde antes de la fundación del mundo, pero yo no lo puedo saber sino hasta que sucede. Nos damos cuenta que se cumple la voluntad de decreto, pero en la voluntad de precepto de Dios es donde nosotros debemos caminar, a donde debemos indagar, donde debemos escudriñar, que se encuentra en las Santas Escrituras, en los mandamientos de Dios. Es importante hacer esta distinción, hermanos, porque muchas veces en este tema de la predestinación, muchos tratan de meterse en el secreto de Dios, lo cual es imposible. Tenemos que más bien movernos en el decreto, en el precepto de Dios, lo que Él ha mandado en su santa palabra, lo que ha revelado en las Escrituras. Así que, hermanos, así como debemos estudiar esta doctrina de la predestinación, porque Dios lo ha revelado en su palabra, al mismo tiempo, porque este es un profundo misterio, debemos caminar con cuidado para no caer en el error, con cuidado para no distorsionar esta doctrina, para no exagerar. No porque esta doctrina en sí misma sea mala o presente en sí misma dificultades, sino debido a nuestra humana debilidad.
Nosotros somos los que tendemos a distorsionar muchas veces lo que Dios ha revelado en su palabra, y más aquellas cosas que son difíciles a veces de entender. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad es muy clara en las Escrituras, pero al mismo tiempo esta doctrina de la Trinidad es un profundo misterio, de tal manera que nadie puede decir, yo ya la he entendido perfectamente en mi mente. Y no considerar la doctrina de la Trinidad correctamente puede llevar al error, a la distorsión. Y por eso vienen muchas herejías. Lo mismo sucede con la doctrina de la predestinación, con el decreto de Dios. Hermanos, el peligro de no considerar esta doctrina como bíblica, como parte de la revelación especial de Dios, y también el peligro de no considerar esta doctrina como un profundo misterio, es que podemos caer en los errores que han caído tanto los arminianos como los hipercalvinistas. Los arminianos que hacen demasiado énfasis en el libre albedrío y niegan la doctrina de la predestinación de algunas personas para la salvación final de sus almas. Y por otro lado, los hipercalvinistas, que hacen tanto énfasis en la soberanía de Dios, en el decreto de Dios, que echan fuera toda responsabilidad humana. Esto es lo que ataca este párrafo, lo que trata de defender en contra de estas enseñanzas arminianas e hipercalvinistas. Hermanos, los arminianos, al rechazar la predestinación que depende de un decreto divino incondicional que garantiza la salvación, en última instancia, ellos, aunque a lo mejor no lo digan, si son consecuentes con este pensamiento, estarían diciendo que la salvación en última instancia depende de nuestra fe, depende de nuestra santificación y depende de nuestra perseverancia hasta el final. El arminiano dice que la visión calvinista de la predestinación hace que los creyentes se vuelvan pasivos espiritualmente y complacientes con el pecado, bajo el pretexto de que su destino eterno ya está asegurado. Eso es con lo que ellos nos acusan. Mientras que el hipercalvinista argumenta que la predestinación hace inútil la respuesta del hombre con fe, con santidad y con perseverancia, afirmando que haga lo que haga, el hombre, ya sea algo bueno o algo malo, no puede cambiar el decreto de Dios. Y por eso ellos dicen que el evangelismo es innecesario. ¿Ven el peligro, hermanos, de estos dos extremos? Cuando no consideramos bíblicamente y con el debido respeto y prudencia la doctrina de la predestinación que enseñan las Escrituras. Ambas posturas, arminianismo e hipercalvinismo en este punto, yerran, no consideran correctamente esa doctrina de la predestinación. Y ellos no hacen correctamente la distinción entre la voluntad de decreto y la voluntad de precepto. Por eso continúa, hermanos, el párrafo diciendo, para que los hombres que estén prestando atención a la voluntad de Dios revelada en su palabra y estén rindiendo obediencia a esta, puedan, por la certeza de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. Hermanos, aunque esta
doctrina es parte de la voluntad secreta de Dios, el creyente puede saber que ha sido predestinado si obedece la voluntad revelada de Dios. Ese es el camino. Si nosotros obedecemos lo que Dios ha ordenado aquí en su santa palabra, en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a nuestra santificación, en cuanto a nuestra perseverancia, nosotros tendremos seguridad de salvación y por lo tanto saber que hemos sido predestinados. El camino es la voluntad revelada de Dios, no la voluntad secreta de Dios. Retomando la pregunta del principio, ¿cómo puedo saber que he sido predestinado por Dios para vida eterna? Mirando a la voluntad secreta de Dios. No. Tratando de averiguar qué hay en el profundo misterio del decreto de Dios. No. Prestando atención, como hemos dicho, a su voluntad revelada en las santas escrituras. Porque hermanos, esta voluntad secreta o de decreto de Dios es lo que Él ha determinado que suceda. Mientras que la voluntad revelada o preceptiva de Dios es lo que Él nos ha dado para que lo obedezcamos. Un texto clásico de esto, hermanos, se encuentra en Deuteronomio 29:29. Si pueden acompañarme. Este es muy claro. Un texto acerca de la única y sola voluntad de Dios, pero que hace distinción entre la voluntad de decreto y la voluntad de precepto. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, voluntad de decreto. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, voluntad de precepto. No somos llamados a especular, ya dijimos, en la voluntad de decreto de Dios, como hacen los hipercalvinistas, concluyendo cosas cerradas como no se debe predicar el Evangelio porque hagan lo que hagan, ya Dios ha predestinado hombres. Pero al mismo tiempo, somos llamados a obedecer la voluntad revelada de Dios para que nosotros podamos conocer si hemos sido predestinados y de esta manera tener certeza de nuestra salvación, contrario a lo que argumentan los arminianos. Hermanos, los arminianos y los papistas nos acusan de que esta doctrina de la predestinación hace que además nos volvamos orgullosos, pasivos y complacientes con el pecado, so pretexto de que nuestra salvación está garantizada. Pero la confesión, en conformidad a las Escrituras, nos dicen que es todo lo contrario. Esto no nos hace orgullosos, sino al contrario humildes, sino más bien nos lleva a reconocer el gran poder, la gran sabiduría de Dios. Nos lleva a alabarle, a honrarle, a reverenciarle, a admirarnos de Él. Así es que no es una licencia para pecar, más bien es un aliciente que fortalece nuestra fe, que motiva nuestra santificación
y que además alientan nuestra perseverancia. Por eso concluye el párrafo diciendo, así, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia, admiración a Dios y de humildad, diligencia y abundante consuelo para todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Noten, mis hermanos, cómo aquí el párrafo divide este grupo de beneficios en dos partes. Cuando nosotros recibimos este testimonio bíblico de la doctrina de la predestinación y cuando lo consideramos correctamente, con la debida prudencia y cuidado, para no caer en los errores que hemos mencionado. Por un lado, esta doctrina motiva nuestra adoración a Dios y por el otro, motiva nuestra obediencia a Dios. Nuestra adoración a Dios, porque cuando nosotros estamos seguros de que hemos sido predestinados, esto nos lleva a alabar a Dios por su infinita gracia. Nos da un sentido de profunda reverencia hacia Él, por la insondable gracia de su misterio. Porque, hermanos, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuera recompensado? Pero además nos hace admirar a Dios por todas sus perfecciones. Nos hace admirar su riqueza, su sabiduría, su profundo conocimiento. Finalmente, hermanos, noten cómo el párrafo concluye de una manera magistral un tema de todo el capítulo 3 que habla acerca del decreto de Dios, esto que está en su secreto, esto que es insondable, que no podríamos hablar de Él ni beneficiarnos de Él si Él no lo hubiera revelado en las Santas Escrituras. Noten cómo termina, hermanos, llevándonos a mirar la voluntad revelada de Dios en nuestra obediencia al Evangelio. Ahí es donde encontramos respuesta a este profundo misterio. La doctrina de la predestinación es para el mayor gozo, el mayor bien de todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. ¿Quieres tener el consuelo de saber que has sido elegido de antemano? Obedece el Evangelio. Hermanos, cuando estudiamos esta doctrina del decreto de Dios, de la predestinación, suena como que pertenece nada más a los académicos, a los eruditos, que pueden entenderla, pero resulta que no. Este capítulo de la confesión concluye mostrándonos que esto es más bien para todos nosotros los creyentes. Todos nosotros los creyentes de a pie, como se dice comúnmente. De lo contrario, hermanos, solamente los grandes teólogos y los eruditos recibirían este consuelo. Solamente ellos obedecerían correctamente lo que Dios ha revelado en su palabra, pero no. Dios lo ha revelado para todos nosotros, para que lo adoremos como debemos adorarlo, para que lo obedezcamos como debemos obedecerlo. Para que recibamos las bendiciones, todos nosotros los que amamos a Dios, por medio de la obediencia al Evangelio. Y quiero concluir, hermanos, con dos aplicaciones. Primero, a los amigos que aún no han confiado en Jesucristo, que no son salvos y que nos acompañan cada domingo. Damos muchas gracias a Dios que ustedes están aquí
que Dios los trae en su soberanía, que como dije la vez pasada, Dios decretó desde la eternidad pasada que hoy tú estuvieras aquí sentado. Mencioné que esta doctrina de la predestinación no es exclusiva de los eruditos ni académicos, sino que nosotros podemos y debemos conocerla, porque está claramente revelada en las Santas Escrituras. Y si está contenida en la palabra de Dios, en la Biblia, entonces, amado amigo, es tu deber creerla, es tu deber recibirla. Como parte de esta revelación de Dios. Pero también dijimos que se debe actuar con prudencia y con cautela, gracias a nuestra humana debilidad. No es mi intención repetir lo que nuestro pastor Andrés y el hermano Frank ya han enseñado acerca de este capítulo 3 en las aplicaciones, llevando a los amigos que aún no han creído a que no se enreden en que si han sido predestinados o no para entonces entregarse a Cristo. Ya hemos dicho que ese no es el camino. Más bien yo me quiero enfocar en la adoración a Dios. Y esto porque el párrafo nos lleva a ello. ¿Cómo es que podemos nosotros obedecer correctamente a Dios, adorarle correctamente? El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan que los verdaderos adoradores adorarían a Dios en espíritu y en verdad. Y esos adoradores son los que Dios busca. Y esto, amado amigo, tiene que ver con la palabra de Dios y con la obra que el Espíritu Santo hace internamente. Porque la verdadera adoración que Dios busca es aquella que procede de un corazón que ha sido regenerado por su Espíritu. Un corazón que ha sido cambiado y que tiene nuevos afectos y que ahora quiere y puede hacer la voluntad de Dios. Es decir, amado amigo, esta adoración es motivada por el Espíritu Santo en conformidad a su palabra escrita. Tú dirás, pero esto es algo que caracteriza solamente a los creyentes. Y es verdad, solamente los que hemos confiado en Jesucristo hemos recibido la promesa del Espíritu Santo morando en nosotros, y el Espíritu Santo nos capacita para obedecer a Dios. Pero tú también puedes creer. Tú también puedes arrepentirte sinceramente de todos tus pecados. Tú también puedes depositar toda tu confianza únicamente en Jesucristo. Y entonces cuando tú hagas esto vas a recibir también esta promesa, porque esta promesa es para todos los que creen. La promesa del Espíritu Santo morando en ti, que te llevará a ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. La única adoración que Dios recibe, la única adoración que es acepta delante de Él, que es como un olor grato delante de Él, solo por su Hijo Jesucristo. Y amado hermano, hermana, ¿has creído tú en Jesucristo? Es decir, ¿has creído en el testimonio que el Evangelio nos da acerca de su persona, acerca de su vida perfecta, acerca de su muerte en tu lugar bajo el juicio de Dios, de su resurrección corporal al tercer día, de su ascensión, entronación e intercesión en el cielo,
¿Has creído en este Cristo que volverá por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos y establecer el estado eterno? Y no solamente, hermano, has creído esta verdad, sino que te has arrepentido de tus pecados y ahora obedeces los mandamientos de Dios, no perfectamente, sino sinceramente. No porque sean un fundamento de tu salvación, tú lo sabes, sino porque son el fruto de la misma. Y no solamente has creído una vez y te has arrepentido, sino que perseveras en la fe, en una vida de arrepentimiento. Y por la obra del Espíritu Santo en ti, mediante su palabra escrita, su palabra hoy, amado hermano, te redarguye, te consuela, te amonesta y te dirige. Si esto es así, tú tienes seguridad de salvación. Puedes estar seguro que has sido predestinado. Predestinado para vida eterna. ¿Viste hermano cómo es sencillo? No hay que indagar en el profundo misterio de Dios, sino solamente en lo que Él ha revelado en su palabra, lo que tú y yo ya conocemos, solo que solemos olvidarlo. Esta seguridad, hermano, es necesaria para nuestras vidas, porque como vimos, motiva nuestra adoración en alabanza, reverencia y admiración. Motiva además nuestra humildad, diligencia y nos proporciona un abundante consuelo. Por eso es importante hacerse esa pregunta. He sido salvo y por eso es importante seguir ese camino de la fe, del arrepentimiento, de la obra de Cristo, de lo que Dios me habla en su palabra, de cómo me redarguye el Espíritu Santo, de cómo me santifica. Que aunque muchas veces parece que esa santificación progresiva es apenas y se puede notar, si eres sincero contigo mismo, debes de reconocer que hay una obra allí que tú no pudiste haber hecho, que es el Espíritu de Dios. Así que hermanos, apliquemos esta bendita enseñanza, este consuelo para nuestras almas acerca de la predestinación, para que adoremos esta tarde al Señor como Él nos ha ordenado, para que lo consideremos en todos sus atributos, en su gracia, en su misericordia para con nosotros, y que en Él podemos hallar la gracia y el consuelo para perseverar en este camino que Él ha decretado desde antes de la fundación del mundo. Amén, hermanos. Señor y Padre nuestro, te alabamos, Padre, oh Dios soberano, Dios de misericordia, por tu infinita sabiduría, por tu infinito conocimiento. ¿Quién puede entender, Señor, la profundidad de tus pensamientos? Estos son insondables. Asimismo, tus juicios y tus caminos. Señor, así es que a ti solamente sea la gloria, el honor, la sabiduría, el poder, las riquezas, el imperio, por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor, y gracias por ayudarnos a concluir este tema. Y pedimos tu bendición, Señor, para adorarte, recordando todo lo que tú has hecho, Señor, por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.